Buenos días, jóvenes, es un gusto volver a verlos. Vamos a continuar con nuestro curso de electricidad, en este caso enfocada al automóvil, ¿verdad? Recordemos que en las clases pasadas empezamos a ver la estructura de la materia, todo esto de los átomos, cómo es que nace la electricidad, por qué el nombre, cuál es el flujo real de los electrones, magnitudes eléctricas, ¿recuerdan? Tensión, intensidad, resistencia, etcétera, ¿verdad? Hoy vamos a continuar viendo estos temas, ¿verdad? Vamos a reforzar un poco con respecto a algunas de las cosas que ya vimos y vamos a arrancar con temas nuevos para seguir avanzando. Es un gusto, los felicito de verdad que estén acá. Eso habla muy bien de ustedes, habla del interés que ustedes tienen y realmente la recompensa tarde que temprano la verán, ¿verdad? Aplicada ya en el área laboral, ¿verdad? Donde ustedes ya puedan producir. Entonces, les insto de corazón a seguir adelante. Eso me hace sentir bien porque quiere decir que ustedes sí tienen interés, ¿verdad? Entonces, adelante. Vamos a arrancar entonces con nuestra clase. Voy a colocarles pantalla y vamos a ver un pequeño video que tengo por acá para arrancar, ¿cierto? Entonces, me hacen ahí retroalimentación, por favor, si es que ven en toda la pantalla, necesito que vean este video que estoy colocando. Ahí está, profe. ¿Sí se ve? Sí, profe. Okay. Excelente, excelente. Esto no se me está portando. Ahí está. Muy bien. Entonces, me mandan manita arriba si sí se escucha el audio, por favor. Empezamos. Ley de Ohm. Circuitos en serie. Existe una relación clara entre las tres características eléctricas primarias: intensidad, tensión y resistencia. Un matemático alemán, Georg Simon Ohm, formuló esta relación en el siglo XIX. Su ley, la ley de Ohm, estableció que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esto significa que en corriente directa, si aumenta la tensión, aumenta la intensidad, y a la inversa, o la resistencia de esta ley. Intensidad es igual a tensión dividido por resistencia. La ley de Ohm es la fórmula básica empleada en todos los circuitos eléctricos de corriente alterna y corriente directa. Por consiguiente, si usted conoce dos de las tres características, usted puede calcular la tercera. Es importante recordar que la intensidad se mide en amper, la tensión se mide en volt y la resistencia se mide en ohm. Circuitos de corriente directa. Antes de efectuar cálculos, vamos a comentar brevemente los símbolos utilizados en nuestro diagrama de circuito. Símbolo de tensión. Las terminales de una batería son indicadas simbólicamente en un dibujo eléctrico por uno o varios pares de líneas. Las líneas más largas representan la terminal positiva y la línea más corta representa la terminal negativa. Símbolo de resistencia. La resistencia es representada de dos maneras, ya sea por medio de un rectángulo o por medio de una línea en zigzag. La resistencia de un circuito puede tomar la forma de muchos componentes diferentes, desde focos hasta motores. Circuitos en serie. Utilizaremos el flujo convencional para los siguientes ejercicios. En un circuito serie simple, consideremos que la tensión suministrada es 12 volt y la resistencia 6 ohm. Para determinar la corriente, usaremos la fórmula de ley de Ohm. Intensidad es igual a tensión dividido por resistencia. Reemplazamos los valores en la fórmula y desarrollamos. Un ejemplo de un circuito de corriente directa simple
es una linterna. Las baterías en la linterna proporcionan la fuente de tensión de corriente directa. La parte interna de la caja de la batería funciona como conductor y el foco es la carga. La linterna tiene un interruptor de encendido y apagado que controla el flujo de la electricidad. Puesto que debe existir siempre una trayectoria completa para que la corriente pueda fluir, el interruptor detiene el flujo cuando se encuentra en la posición apagado. ¿Por qué? El circuito está abierto cuando el interruptor se encuentra en la posición apagado. Cuando el interruptor se encuentra en la posición de encendido, el circuito se cierra y la corriente fluye encendiendo el foco. El circuito sencillo mencionado anteriormente se conoce como circuito en serie, lo que significa que todas las cargas están conectadas una tras otra en una serie. Si una carga o un conductor es interrumpido, abre el circuito. Esta condición no permite que la corriente complete el circuito y hace que todo el circuito esté sin corriente. Observe el siguiente circuito en serie. La tensión es desconocida, pero puede calcularse empleando la ley de Ohm. Tensión es igual a intensidad por resistencia. La corriente es de 4 amperes como se muestra, pero la resistencia debe ser calculada. En un circuito en serie, cuando hay más de una resistencia en el circuito, las resistencias se suman para obtener la resistencia total. En este caso, la resistencia total es de 12 ohm. Dados estos dos valores y considerando la ley de Ohm, la tensión es de 48 volts. Ahora es tiempo de hablar del comportamiento de la corriente y de la tensión en un circuito en serie. El valor de corriente es el mismo en todas las partes del circuito. Un amperímetro conectado en serie puede verificar esta situación. La tensión, por otra parte, no permanece constante en todo el circuito. Los valores de tensión deben ser medidos en cada resistencia o carga. Esto se conoce como caída de tensión. La tensión total es igual a la suma de todas las caídas de tensión en este circuito. La fórmula es la siguiente. Un voltímetro conectado en paralelo a cada una de las resistencias puede verificar esto. Si quieres aprender más, no te pierdas la segunda parte de esta serie de ley de Ohm, circuitos en paralelo. Si te Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda ahorita con respecto a lo que vimos. No, profe. Ok. No, profe. Deberían de haber un montón, porque es un tema nuevo, Profe. ¿verdad? Pero, ¿sí? Profe, dice que yo tengo una, pero es en el triángulo de resistencia, en vez de U tiene B. Ah, Es sí. lo mismo, ¿va? Ok. Lo que pasa es que habíamos hablado, coloco rápidamente, habíamos hablado que, por ejemplo, estábamos aprendiendo, ahora tenemos este es el triángulo que utilizamos para la ley de Ohm, ¿a ustedes? Entonces, ellos en vez de colocarle una U, que es lo que representa la tensión con respecto a nosotros lo aprendimos, ellos vienen y le colocan una V, como que de una vez le colocaran el valor con el que se mide, en este caso que son voltios, ¿va? Ah, ya. Ajá, entonces, por eso, pero al final aquí lo que representa es la tensión. Aquí ya le están diciendo en cuál es el resultado en voltios, ¿no? Tenemos la intensidad a ustedes siempre y la resistencia. En esta parte del triángulo de la ley de Ohm, hay algunos que ponen la U, otros que ponen la V, pero el punto es que usted entienda que qué es lo que es que representa esta parte de acá.
Sí, profe. Tensión, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bueno, vamos a entonces a continuar y les voy a pasar hoy vamos a ver circuitos, ¿sí? La semana pasada recuerdo yo que vimos magnitudes eléctricas y le entramos a un circuito simple, ¿se recuerdan? Donde intercalábamos en una Sí, bombilla profe. con cables, sí, ¿verdad? Afirmativo. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Para los que no lograron terminar la clase, los videos están en el aula virtual, ¿verdad? Sí, Ya profe, están, yo lo terminé de ver. excelente, están en YouTube y ya están en el aula virtual, por los que se perdieron la clase. De esta manera continuamos. Entonces vamos a ver acá. Quiero compartirles mi diapositiva. Tenemos... ¿me confirman si logran ver mi diapositiva, jóvenes, por favor? Excelente, gracias. Profe, ¿para qué sirven esas cositas que se llaman resistencias, esas chiquitas? En este caso, estas resistencias que tenemos acá nos están sirviendo a nosotros como consumidores, ¿verdad? Es la manera más sencilla de explicar cómo se conecta un circuito, ¿sí? Entonces, recordemos que los consumidores pueden ser una resistencia, ¿verdad? En este caso hay resistencias que son generadoras de calor, ¿verdad? Por ejemplo, una resistencia de un cautín, una resistencia de una plancha, etcétera. Estas resistencias a la hora de pasar corriente a través de ellas, estas generan un calor que es utilizado, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el uso que nosotros querramos darle. Entonces, estas nos van a servir porque es una manera de, podríamos ponerle una bombilla, ¿sí? Entonces, pero quiero contarles que, creo que la tengo por acá. Esta bombilla que yo tengo acá, internamente tiene un filamento que es como un resorte, ¿va? ¿Sí lo han visto alguna vez? Sí. Ese filamento tiene una resistencia. Entonces, pude haberles puesto bombillas ahí, pero al final los consumidores pueden tener cierta cantidad de ohmios de resistencia, porque al final son consumidores, ¿verdad? Y en el circuito siempre están involucradas las tres magnitudes: la tensión, la intensidad y la resistencia. ¿Estamos? Bueno, entonces en este caso quiero que noten que tenemos un circuito en serie. ¿Cómo es un circuito en serie? Ahora no se da mucho eso, pero en mis tiempos sí, porque ahora las luces navideñas todas son LEDs, ¿va? Ustedes. Pero antes, no sé si alguien tuvo la oportunidad de tener en casa este tipo de luces navideñas, con un foquito que se quemara, ya no encendían todas. Bien, profe. ¿Sí encendían todas o sí utilizó de esas? Sí, sí utilicé esas luces una ocasión, profe, y sí se quemó uno y ya no encendieron. Yo también, profe, cuando era pequeño. Excelente, Steven, díganos. Profe, si no estoy mal, póngale de que esas series, póngale de que llevan como 4 cables, ¿verdad? Y póngale de que si se quema una en una línea, toda esa línea de ese cable no enciende, solo encienden las otras, si no estoy mal, ¿verdad, profe? Fíjese que ese circuito en serie de esa serie de luces, precisamente, ¿sí logran ver que muevo el cursor del mouse? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ah, excelente. Entonces aquí, así como está aquí en este ejemplo, solo que aquí está con resistencias, así era la serie de luces. Un cable que iba, en este caso, en una punta del enchufe de la casa. Un cable, y entonces el otro a una bombilla. Y da una punta de la bombilla.
Y la otra punta de la bombilla a otra punta de la siguiente bombilla. Y la otra punta de esta bombilla a otra punta de otra bombilla. Y así, como que fuéramos un montón de personas tomados de las manos, ¿verdad? En este Sí, caso, profe. la corriente que sale, por ejemplo, en positivo, atraviesa la primera resistencia o la primera luz, si quieren verlo así, porque al final son consumidores. Atraviesa la primera luz, la segunda luz, la tercera luz y la cantidad de luces que tengan y se conectan por medio de la última luz o por medio de la última resistencia, en este caso, al otro extremo de la fuente de alimentación. ¿Verdad? Profe, o si no, a veces esas series de luces, cuando uno le sacaba una bombillita ya no encendían tampoco. Así, así como les digo, o sea, una bombilla que se quemara, no encendía más ni una. Ni una. Una bombilla que uno quitara, ya no enciende más, porque es que como que se interrumpe el paso de corriente, porque una depende de la otra para que el circuito funcione. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, excelente. Profe, ahí está. Yo espero que me haya dado a entender. Entonces, en este caso, Sí, como podemos... Ok. Como nos podemos dar cuenta, entonces, la forma en que está conectado el circuito en serie. Entonces, acá, en el lado izquierdo, tenemos la representación física, digamos, de la conexión. En simbología eléctrica podemos encontrar, aquí en este lado, tenemos nuestra fuente de tensión, que es la batería, y tenemos las resistencias conectado una tras otra, una tras otra. Si nos podemos dar cuenta, no es que una resistencia esté conectada al polo positivo, por ejemplo, de la batería, y aquí hay otro cable que esté conectado al negativo. No. Van una tras otra, unidas, hasta que la última es la que se alimenta del otro polo. Entonces, un circuito serie, es el formado por diferentes componentes montados en escala. Es decir, la salida de un componente conectada a la entrada de otro. Así para todos los componentes. Entonces, dice, la intensidad de corriente que circula por un componente es del mismo valor que la de los otros, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte del circuito. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias parciales de todos sus componentes. Esta parte puede ser un poquito complicada para algunos, pero créanme que es bien fácil. Primero, el primer concepto sobre la intensidad de corriente que circula por un componente es del mismo valor que la de los otros. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que quiere decir que si yo colocara un amperímetro en este punto que está acá, me marcaría, digamos que todas estas consumieran 1 amperio, me marcaría 3 amperios, por ejemplo, por decirles algo. Y en este punto, el mismo amperaje, y el mismo amperaje acá, y el mismo amperaje acá. O sea que un circuito en serie es del mismo valor que la de los otros, que estén conectados, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte del circuito. En contraparte, yo sé que no le hemos entrado todavía a circuito paralelo, pero los circuitos en paralelo, cada consumidor consume diferente. Yo no quiero que se vayan a hacer bolas acá, pero yo sé que ya les he venido explicando que cada consumidor consume diferente cantidad de amperaje. Sí, solo si la conexión es en paralelo. Pero en una conexión en serie, así como está acá,
la misma cantidad de amperaje pasa por todos los consumidores. O sea que todo es lo mismo. Yo sé que es un poco confuso, pero es así. Y ya se los voy a ejemplificar en unos momentos. Se los voy a demostrar que el consumo es exactamente el mismo. ¿Estamos? Entonces, grábense en la cabeza primero, ¿cómo hago una conexión en serie? Tengo dos polos en la batería, un positivo y un negativo. Entonces, en un extremo, en un polo, conecto un consumidor y a ese consumidor le conecto otro consumidor, otro consumidor, otro consumidor, y en el extremo que quede libre del último consumidor, lo coloco al otro polo. Ahí queda un circuito en serie. Y el consumo de ese circuito es igual en todo el circuito. Ahorita se los voy a demostrar en breve. Aparte de eso, que sin alimentar el circuito, nosotros medimos la cantidad de resistencia que tenga cada consumidor. Por decirles un ejemplo, el R1 tenga 1 ohmio de resistencia, el R2 tenga 2 ohmios de resistencia, por decirlo así, y el R3 tenga 3 ohmios. Es decir, que en este caso tendríamos en R total, porque la R total en un circuito en serie es R1 más R2 más R3 más Rn veces los que existan. En este caso estamos hablando que el R3 vale 3 ohmios y el R2 vale 2 ohmios, por ejemplo, el R1, 1. En este caso estamos diciendo que la resistencia total de este circuito que tenemos aquí en pantalla sería entonces de 6 ohmios. Porque las resistencias en serie se suman para obtener resistencia total. Se los voy a demostrar. Se corta en 10 segundos esto. Entonces vamos a dejar de presentar ahorita y nos volvemos a meter a la plataforma.